Y vamos a dar ahora inicio a nuestra tercera exponente. En este caso estamos hablando de la candidata, la señora Yanet Jara. Por favor, señora Yanet, candidata del oficialismo, que suba al escenario para poder escuchar su propuesta. 20 minutos, tenemos un margen ahí de segundos también para poder hacer el cierre respectivo, si es que eso se les hace corto. Yanet, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Con este? Ya. Muy buenos días. ¿Cómo están? Veo mucho interés y presencia hoy día en este foro. Quiero partir contándoles algo fome. Muchas de las propuestas de José Antonio son muy compartidas. Compartidas también por nosotros. Digo fome porque a lo mejor van a encontrar poca polémica hoy día. Pero sí van a encontrar algo interesante, que hay temas como el del desarrollo digital del país, que yo creo que son muy transversales. Entonces el foco, más que estar puesto en las medidas, que las vamos a presentar, y ahí ustedes podrán incluso evaluar de mejor forma qué tan parecidas son o no estas medidas, van a tener que ver con quienes pueden garantizar que las cosas se realicen, quienes pueden apoyar efectivamente una gestión pública en base a la experiencia. Y lo digo porque todas estas cosas que se quieren hacer no son fáciles. Algunos de ustedes lo saben, ¿no? Y no solo requieren convicción, voluntad, empeño, capacidad de diálogo, sino que también sentido de la oportunidad y muchas veces la capacidad de trabajar y acordar cosas con los que piensan lo más distinto de uno. Eso es lo más, yo diría, importante. Porque si uno cree que se las sabe todas y que solo uno puede liderar esto, creo, a mi entender, que comete un error. Chile es un país bien diverso. Tiene distintas miradas casi sobre todos los temas. Y en este parece que no tanto. El punto es cómo logramos empujarlo realmente. Quisiera decirles que me da la impresión que Chile no se cae a pedazos en este tema, como algunos tratan de instalar permanentemente, sino que por el contrario, Chile ha sido reconocido a nivel internacional. No sé si se escucha igual. Chile ha sido reconocido a nivel internacional varias veces, y ustedes pueden ver acá que hemos sido reconocidos como líderes de innovación, tanto en cobertura en el acceso a Internet como en la rapidez, también en materia de data center y, yo diría, con grandes proyecciones para los años que vienen. Asimismo, y como podemos ver, tenemos un momento, yo diría, de oportunidades importantísimo. Hay algo que se conversa poco, pero Chile geopolíticamente es un país muy interesante para la inversión en temas digitales. Es un país que es pacífico, es un país que puede colaborar con las dos grandes potencias mundiales, tanto China como Estados Unidos. Es un país además que no tiene una competencia directa en este tipo de materias y tiene una posibilidad de capturar inversión y tecnología. Tiene además recursos críticos para la era digital y, por cierto, algunos activos estratégicos únicos. Si nosotros miramos en recursos críticos, es evidente que fuimos muy bendecidos por la naturaleza en esta materia. Cobre, litio, viento, sol. Y más allá del tema digital, quiero decirles que si soy elegida presidenta, espero que en mi gobierno Chile pueda avanzar en el camino de aquí al 2030 para constituirse en el proveedor del 20% de la demanda internacional para la renovación de energías limpias, precisamente por esos recursos críticos que tenemos acá presentes y precisamente porque creo que el desafío de Chile es volver a tener un sueño. Y ese sueño no solo es crecer y estar todos los trimestres evaluando si el IMASEC lo superamos por 0,1 o lo disminuimos por 0,2, sino que cómo volvemos a la senda del desarrollo. Eso es lo que me gustaría para mi país. Y en activos estratégicos, ustedes saben, generamos, ¿cierto?, en datos astronómicos casi el 70% de los datos a nivel mundial.
Ya lo decía también José Antonio, el tema de los cables submarinos transpacíficos, la puerta digital que tenemos además entre Asia y América, y algo muy valorado internacionalmente, que como a veces dicen, nadie es profeta en su propia tierra, pero para que vean cómo nos ven de afuera, un país con una institucionalidad muy seria, que permite la inversión privada y que permite atraer inversión extranjera. Claro que sí, tenemos, por cierto, reconocimiento internacional, hay un contexto internacional además que nos abre nuevas oportunidades, pero sin duda también tenemos desafíos. Y aquí es donde coincidíamos con las propuestas. Por cierto, ojalá fortalecer el desarrollo digital del país con la estrategia de crecimiento para que Chile se consolide como un hub digital. Yo creo que es algo que todos podemos estar en este salón completamente de acuerdo. El tema es cuáles van a ser las políticas públicas que efectivamente vamos a impulsar para que eso ocurra. Porque eso no se queda en la pura intención, si eso es lo difícil de esto. Esto no se trata de buenos y malos. Esto no se trata de que el que piense distinto es malo y por eso no quiere que Chile sea un hub digital. Y solo yo quiero que lo sea. Sino que se trata de cómo ponemos los recursos, cómo priorizamos la política pública, cómo hacemos acuerdo en el Parlamento. Espero que haya reflexionado, diputados. ¿Cómo hacemos el acuerdo en el Parlamento? Con los que piensan distinto, porque al final Chile, no me van a creer ustedes, pero es como igual que una familia. ¿Ustedes quieren a todos por igual en su familia? Primero vi así, después vi así. Igual, pero uno no por eso deja de ser familia. No todos se quieren igual, no todos piensan igual, pero uno no por eso deja de ser familia. Entonces el desafío en esta materia va a ser en la capacidad de gestionarlo. Bueno, por cierto, también tenemos desafíos porque queremos resaltar experiencias exitosas. Recién se hablaba de Singapur, ¿no? ¿Cómo llevamos adelante entonces un esfuerzo integral para transformar al país en una nación digital donde la tecnología esté integrada en la vida cotidiana de las personas? Yo comparto seriamente este tema de que mientras más rápido avanza la tecnología, más nos va costando actualizarnos o mantenernos al día. Eso es evidente. Pero también tiene mucho que ver con que la tecnología no está integrada en nuestra vida cotidiana de la manera intensiva en que debiera estarlo si queremos ser una nación digital. Y yo creo que en esto hay que integrar la materia de transporte público, de vivienda, de economía, sin duda de salud, donde hay importantes avances, pero por sobre todo en el mundo del trabajo, dados los cambios que está viviendo el mercado laboral, y los desafíos de aprendizaje continuo y reconversión productiva cada día hacia adelante. En tercer lugar, un desafío muy importante, la inteligencia artificial como una herramienta al servicio del Estado. Y a lo mejor hay cosas que no se conocen, pero les quiero contar que ya han habido algunas iniciativas en esta materia. Ustedes conocen el denominado bono marzo, ¿no? Ese bono se genera en base a una lista y la gente ya sabe más o menos quiénes son los beneficiarios. ¿Por qué? Porque lo reciben todos los años y porque los criterios son los que están definidos en la ley. Ser beneficiario de algunos programas sociales como la asignación familiar. Más todo aquello, igual hay gente que no lo cobra. Poca en términos porcentuales, pero harta en términos numéricos. Una ayuda social importante. Pues bien, ¿qué hicimos ahí con el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Una alianza para a través de inteligencia artificial ubicar a estas personas y llegar el Estado a ellas. Yo sé que es un esfuerzo, se hizo hace varios años ya, que uno dice, podríamos hacer mucho más, y yo estoy completamente de acuerdo en eso. Pero piensen ustedes que en los últimos 3 años, cuando eso se hizo, estábamos hablando de otro estadio de la inteligencia artificial. Esto ha avanzado muy rápidamente, muy rápidamente. Entonces, cuando uno dice, yo quiero incorporar estos temas al Estado, es importante tener claro que hay que hacerlo con una capacidad, entre otras cosas, de gestionar el cambio en las instituciones. Creo firmemente en que el Estado debe, yo diría, impulsar su capital humano a través de una modernización relevante, al igual que el sector privado, con un capital humano que esté siempre
actualizado, activo, dispuesto y abierto a los cambios. Pero una cosa es decirlo y la otra cosa es hacerlo. Lo digo porque la resistencia al cambio en las organizaciones es una realidad, y hay que tener capacidad de gestionarla. Ustedes son de sectores muy dinámicos, pero no todas las organizaciones son de la misma naturaleza. Y seguramente también les debe tocar a ustedes, porque por el mismo dinamismo se ven muchas más veces enfrentados a este desafío. Lo comento porque si uno piensa, debiera tener a la vista cuáles son las propuestas para que esto en concreto cambie, ¿no? Y se proyecte más, crezca más y podamos hacer el sueño país realidad. Primero, creo que es súper importante abordar los temas de conectividad. Y para eso me gustaría que ampliáramos la conectividad hacia Rapa Nui y la isla Juan Fernández del cable de Humboldt, ¿cierto? Darle continuidad al estudio del cable antártico, entre otros. Facilitar la construcción de data centers, yo creo que es muy relevante. Nosotros perdemos de vista la ventaja geopolítica que tenemos, realmente, o sea, en un mundo muy convulso hoy día. Y además, fortalecer todos los proyectos de Latinoamérica en GPT y en expansión de las zonas 5G a los sectores rurales, que es como lo que nos va faltando. Tenemos además, yo diría, propuestas en materias de ciencia y cambio climático. La inteligencia del dedo no. Ahí sí. Que busca implementar, ¿cierto?, o impulsar la implementación de cables inteligentes para el monitoreo medioambiental y data center para la ciencia intensiva. Yo sé que hay resistencia en algunos sectores por el tema de los data centers, precisamente por lo que aquí se conversaba, ¿no? El tema del medio ambiente y de los recursos que se utilizan en esto. Pero también la tecnología está cambiando aceleradamente y eso hay que estarlo monitoreando permanentemente, porque si hoy día esas barreras se van superando, no tienes mucho contexto esas resistencias, pero además estos mismos instrumentos, como los centros de datos, pueden servir a la misma ciencia y al cuidado del medio ambiente. Lo veo como una oportunidad. Queremos avanzar además en el concepto de ciudadanía digital, para lo cual sin duda creo que es importantísimo poder actualizar curricularmente toda la formación escolar. Nosotros hoy día estamos enseñando de alguna manera de la misma forma que enseñábamos décadas atrás, cuando el mundo ha cambiado demasiado aceleradamente. Y no hay necesariamente en el aula, o en todas las aulas, porque esto también tiene que ver mucho con la desigualdad, la capacidad de absorber pedagógicamente estos cambios. Así que espero que hagamos desde un enfoque plural un cambio curricular que nos permita actualizar también hacia las habilidades digitales en nuestro país. En cuarto lugar, y ya lo anunciaba, el tema de modernización del Estado. Y aquí tenemos para hacer una cantidad enorme de cosas que se han tratado de hacer hace mucho tiempo. Ustedes han hablado o han escuchado hablar de las ventanillas únicas, ¿no? Que básicamente lo que buscan es que en un puro espacio se hagan todos los trámites. Y yo digo, ¿cómo nos vamos a demorar tantos años en implementar una ventanilla única? ¿Y saben por qué ocurre eso a veces? Porque algunos creen que la ventanilla única debe estar desde su sector, por ejemplo en materia económica, otros desde su sector, por ejemplo en materia medioambiental, y así podría seguir, o en materia social. Por esto, en el Estado, el tema digital requiere una gobernanza poderosa. No puede seguir siendo el agregado del sándwich, que es lo que nos ocurre hoy día, porque tenemos varias instituciones, pero muy dispersas, viendo temas digitales. Entonces, al final, nadie le termina de poner el cascabel al gato. Creo que el desafío para el Estado hoy día es poder hacerse cargo de esto, y hay espacio, más bien dicho, brechas, que hay que saber abordar. Ahora, esto sin duda en materia de seguridad pública va a jugar un rol fundamental, muy grande, porque tenemos un desafío mayor cuando hablamos de los temas de seguridad pública, por ejemplo, y control de fronteras. Recuerden ustedes cómo es nuestro país geográficamente, la extensión de nuestras fronteras.
las posibilidades, por ejemplo, de pasos irregulares. ¿Qué muro de cemento va a contener eso? ¿Qué reja va a contener eso? ¿Qué mina antitanque, como algunos han propuesto enterrar en la frontera del norte de Chile, va a ayudar? Más que deshumanizar más a un país. La tecnología es lo que nos va a ayudar. Y por eso el proyecto Cifrón, Frontera Tecnológica, y lo que hasta ahora, ¿cierto?, hemos estado implementando en materia de cámaras de vigilancia, seguimiento de drones, sensores de movimiento, con fronteras digitales o tecnológicas que puedan constituirse en los lugares donde en definitiva llegan los migrantes. Porque si ustedes observan el norte de Chile, entran por las primeras, no sé, Arica, Iquique, Antofagasta, las primeras 3 regiones, hay más de 100 pasos irregulares, pero todos confluyen al mismo lugar. Todos. ¿Adivinen a dónde? A la Panamericana Norte. Todos llegan ahí. Y ahí hay distintos pasos, como el de Ollagüe, que deben tener una segunda frontera tecnológica o una tercera frontera tecnológica. En esto puede hacerse un aporte tremendo. Y por cierto, también en el seguimiento del crimen organizado. Ya quisiera yo que se hubiera aprobado ayer el secreto bancario para que pudiésemos avanzar en perseguir el dinero sucio, ¿no? Porque el crimen organizado, estamos claros que no vino aquí porque le gusta cometer crímenes. Vino porque le gusta la plata. Y para eso el lavado de activos y el movimiento, ¿cierto?, de dinero sucio tiene mucho que ver. Y la tecnología en eso puede también ayudar mucho. Quiero en definitiva decirles que nosotros vamos a tener muchas oportunidades en los años que vienen. Creo que Chile es un país que tiene un sueño, una esperanza grande. Desde mi perspectiva, nuestro deber no es solo superar lo que se conoce como el PIB tendencial de aquí al 2030, que para el dolor nuestro debemos tener claro que se habla de que Chile crecería en un 1,8%, por tanto el 3% que hoy día se está alcanzando realmente es una oportunidad. Pensar en hacer cosas distintas para que eso crezca es lo que nos debe mantener con una esperanza. Pero yo no quiero solo que Chile crezca, quiero que nosotros retomemos la senda del desarrollo, de la que no debimos salir. Y para eso hay muchas iniciativas para llevar adelante. En mi programa de gobierno, el crecimiento económico, es fundamental hacerlo también con el crecimiento del tema tecnológico y digital. Pero hay algo que hay que tener a la vista, que es urgente y que tiene que ver con el mercado laboral. Yo les quiero decir que hoy día salieron las nuevas cifras de desempleo y muestran que respecto de la medición pasada, que medía el trimestre móvil anterior, disminuyeron un 0,3%. Eso tiene mucho que ver con la estacionalidad, pero el desafío que tenemos nosotros no es estarnos diciendo mes a mes subió un 0,1, un 0,3 o bajó un 0,4, que era lo que comentaba. Es cómo vamos a abordar lo que está pasando en el mercado laboral. Y lo digo porque partieron en las cajas los supermercados, pero ya están en todos lados, ¿no? ¿Les ha tocado ir al aeropuerto y meter la maleta por un hoyito? O como decía José Antonio, en el tótum, que hay alguien siempre, antes que está el funcionario. Yo creo que eso es porque, no sé, ustedes saben más de eso que yo, pero me da la impresión que les falta como dactilidad a los tótum, porque uno a veces lo aprieta y no le sale. Entonces tenemos hoy día una situación que está cambiando y que el mundo laboral lo va a poner en un estrés aún mayor. Y esta es una urgencia que hay que abordar. Tenemos brechas digitales, pero también tenemos buena experiencia. Sí, por eso les decía, somos un país que ha avanzado, pero que sin duda le falta por seguir avanzando. Y tenemos acá experiencias muy buenas, muy buenas. Está el último programa de Sense, ¿cierto?, que se ha llevado adelante y que busca formar personas en el ámbito digital. Talento Digital se llama, una tremenda experiencia donde también sé que aquí hay gente que ha colaborado con eso y que abre posibilidades de empleabilidad tremendas, ¿saben?, sobre todo para las mujeres. Y les quiero contar una cosa, que conocí gente en este programa Talento Digital que no tenía experiencia alguna en temas ligados a las tecnologías, que había dedicado su vida, por ejemplo, a garzonear,
otra que había sido trabajadora de casa particular y una que era profesional, dentista, y que se había formado las tres en talento digital. Y la vida les cambió, la vida les cambió. Pero ese es un programa, adivinen qué tiene como requerimiento. Es caro, es un programa de formación que cuesta plata. Y como cuesta plata, y los países son igual que las casas, si uno no quiere que aumente la deuda, tiene que aumentar los ingresos o tiene que optimizar los gastos. Y eso es lo que vamos a tener que hacer, porque estamos en un momento con un camino bien estrecho para adelante en materia de gasto público. Y yo me quiero comprometer aquí a que nosotros, en nuestro gobierno, vamos a impulsar la llegada de más inversión extranjera en materia tecnológica, la colaboración público-privada, sobre todo en la construcción de data center y en el desarrollo estratégico, pero quiero decirles que todo aquello lo vamos a hacer con responsabilidad fiscal. Es muy importante para los países y sobre todo para los inversionistas. Y con esta idea termino, si me permite. 2 segundos. Miren, cuando algunas personas ofrecen en el país bajarle los impuestos a las grandes empresas, que son el 3% de la empresa del país, lo que están haciendo es disminuir los ingresos del Estado. Cuando tú disminuyes los ingresos de una casa, pero todos los meses tienes que pagar igualmente todas las cuentas, ¿qué pasa cuando la plata no te alcanza? Te aumenta la deuda. Y cuando la deuda te aumenta, Chile corre riesgos en el exterior, porque las clasificadoras internacionales nos califican mal. ¿Y en qué repercute esto? En que Chile tiene que pagar más intereses por la deuda que tiene. Entonces se produce una especie de bola de nieve. Por eso en este tipo de cosas hay que ser muy responsable. Y ese es mi compromiso con ustedes. Mirar con esperanza hacia el desarrollo, tener un plan concreto de crecimiento económico, que a todo esto, por si alguien tiene duda, el programa está publicado desde el 18 de agosto. No sé por qué se ha levantado todo este tema de que no hay programa. Yo sé que a veces la política es así, pero lo pueden revisar todo en la página web, está inscrito en el CERVEL. Lo que viene ahora es un complemento de la gira nacional y la economía digital va a jugar un rol fundamental. No creo que tengamos muchas diferencias en esto con los otros candidatos, como señalé, y eso me parece una buena cosa para el país. El punto es quienes pueden mostrar políticas públicas que se han implementado y quienes a lo mejor no han tenido esa grata experiencia. Yo al menos, y sobre todo este mes que subieron 400.000 PGU, me siento orgullosa de esa trayectoria. Muchas gracias. No se vaya, Janet Jara, muchas gracias por su exposición, porque Pelayo Covarrubia, como ha sido con los otros candidatos que han estado presentes aquí en este Summit Digital, le va a entregar las propuestas, por supuesto, para un Chile más inteligente. Son 20 propuestas, 5 áreas, además la oportunidad para que los gráficos puedan hacer la fotografía de este momento. Estamos...